Paz diferencial, hermanos, desde la ciudad de Guayaquil, sede internacional del Patriarcado Sucesorio y la Iglesia Gnóstica Universal, un fraternal saludo para todos los amigos y hermanos gnósticos. Hoy, enero 1 del 2018, año 55 de la nueva era de Acuario. Este es el primer saludo y el primer mensaje aclaratorio de acuerdo a mi experiencia como misionero, porque escribo como misionero, hago mis videos como lo que soy misionero y trabajo en las primeras cámaras y siempre soy el misionero. No vamos a confundir al misionero con el maestro o confundirlo con experiencias espirituales, astrales, porque eso ya corresponde a la vida íntima del Bodhisattva y esa no es la forma de difundir la gnosis, sino con los basamentos de la doctrina del Cristo revelada por el Avatara Logos Samael. Hago esas aclaraciones. He venido analizando el tema sobre los deseos del yo en mi trabajo y cuál es la relación que debe de existir en el significado de la vida según la gnosis. Entonces, basado en reflexiones, he hecho un estudio, un análisis de una síntesis para llegar a mis hermanos que necesitan entender, comprender más el mensaje de gnóstico y al mismo tiempo cómo aplicar la enseñanza. He considerado que para la auténtica revolución de la conciencia a la luz del gnosticismo universal, porque también existe la pseudognosis, pero lo que nosotros difundimos está fundamentado en la doctrina de la gnosis. Eso yo quiero aclararlo. Entonces, haciendo estos análisis, porque las lecturas que nosotros le debemos dar a la gnosis es basado en el gnosticismo. Esto está en la antropología gnóstica. Y si quisiéramos profundizar más, entonces lo analizaríamos con la antropogénesis para estudiar lo que se dice de una manera sencilla, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, para dónde vamos. Esto nosotros lo logramos por medio del gnosticismo, que es lo que le da la lectura a las palabras o a los escritos que son literales. En la orientación es que debemos ser cuidadosos en lo que le damos lectura a la doctrina del Maestro Samael, a la doctrina del Cristo vivo, y que sea una lectura real, lo más auténtica, para que el estudiante encuentre lo que está buscando, cómo solucionar asuntos que se relacionan con su vida social, familiar y los estudios de la gnosis. Entonces decimos que para la auténtica revolución de la conciencia a la luz del gnosticismo es necesario tener en cuenta cómo nos orienta el Maestro Samael, porque somos discípulos de él. Y tenemos también un legado del Maestro Garga Kuchinis, que también aclara a través de los prefacios de los libros. Cómo dejar de mencionarlo cuando hay una gran sabiduría y hay un conocimiento. De manera que si nosotros queremos ayudar a los demás en
en la comprensión del mensaje necesitamos partir desde nosotros, de nuestro interior, para poder tener autoridad que lo que exponemos está basado en el estudio y la experimentación. Eso es lo honesto, eso es lo que debe de ser, y no nosotros crear mitos y leyendas que entretienen a la gente con novelerías, y no todo el mundo tiene tiempo para ir a una conferencia. Entonces nosotros mismos nos encargamos de desperdiciar, diría yo, el tiempo de los que nos visitan en las primeras cámaras. De manera, hermanos, que la idea es una formación esotérica seria. Eso es lo que se quiere. Y esto es una cuestión de decisión, de decir, bueno, yo quiero transformarme, voy a cambiar mis maneras de ser que me hacen comprender qué es lo que me hace la falsedad de la personalidad, porque esa parte falsa de la personalidad es la influencia del yo. Si logramos identificar qué es lo que influencia la personalidad y qué es lo que la hace falsa, tenemos nosotros la oportunidad de utilizar herramientas o técnicas que nos da la misma doctrina, y en este caso sería que la personalidad entre un proceso de observación y autoobservación. ¿Quién va a creer que en esa, diríamos, mágica palabras de observación y autoobservación haya dos conocimientos? El del exterior, que es para identificar todo lo que tiene forma, todo objeto que ocupa un espacio, un volumen. Y cuando analizamos la parte exterior en un sentido general, integral, vamos haciendo una valoración si lo que estamos haciendo es serio, irresponsable, responsablemente, o caemos en la charlatanería. Eso ya es una cuestión de cada estudiante, pero es muy importante que nosotros los misioneros debemos ayudar a aclarar la seriedad que demanda el estudio gnóstico para tener una experimentación cierta, porque mucha gente viene a las primeras cámaras y mucha gente se retira, pero es justamente porque no comprenden la enseñanza y lo útil que le es para el desenvolvimiento de la vida social, para ser una persona emprendedora en su parte económica, mejorar su economía, para tener un bienestar para la familia y para uno mismo, y poder colaborar en la misión sin uno ser carga para nadie. Es decir, no es fácil. No es fácil porque lo fácil no nos da una experiencia, lo fácil no nos da un aprendizaje. Entonces, que vienen las dificultades, tenemos que confrontarlas con la fe gnóstica, con nuestra doctrina, y vamos saliendo de los enredos, o que también llamamos los entuertos. O sea que son situaciones mal manejadas porque estamos haciendo lo incorrecto. Dentro de mi filosofía, de mi vida, llegué a la conclusión de que uno habla de lo correcto, pero tiene que aplicar lo correcto para que le salga lo correcto, porque de otra manera está equivocado o estamos equivocados, y esa no es la idea.
La idea de la gnosis es aclararnos cómo caminar, cómo ir en el sendero de nuestra vida diaria exterior y en nuestra vida interior. Entonces, ahí hay un saber, ahí hay un saber. Al observar, nosotros vamos a saber cosas y a comprender cosas que no comprendíamos. Por ejemplo, el entendimiento en la familia para obtener la paz y la armonía. La paz y la armonía dan rendimiento en bienestar y en salud. O sea, es una riqueza. Esa es la valoración que venimos haciendo con la finalidad de motivar al estudiantado para que no caiga en el desgano o en el desencanto porque no ve resultados. No ve resultados porque no es serio, porque no ha tomado las cosas con decisión. Y el estudio de la gnosis es de decisiones. Y esa decisión es de la transformación. Y esa transformación es que tengo que ser radical. Que si actúo a medias en la transformación, cada día voy a retroceder, no voy a avanzar, porque necesito ser radical. Porque con el yo, con el ego, con los defectos, con las malas maneras de ser, eso nos hace retroceder y prácticamente estamos perdiendo la existencia. Mire, yo soy un misionero que llevo 40 y tantos años en la misión. Y les digo una cosa, no he llegado a la otra orilla, pero si yo tuviera que dejar el cuerpo físico, yo diría, había podido hacer más, pero yo hice. Dejo un mensaje, dejo un legado en ejemplo de vida y en el desarrollo de las instituciones fundadas por el avatar Logos Samael, el patriarcado y la iglesia gnóstica. Eso es grandioso, eso produce alegría, produce entusiasmo, deseos de seguir viviendo y seguir aprendiendo hasta que el momento de la partida de este mundo llegue, pero uno sabe que ha trabajado. Eso no es caer en la humildad falsa, decir, no, yo no he hecho nada en la vida. Eso es un fracaso. La persona que habla así está fracasada. Entonces, hablando de la autoobservación y de la observación, con la observación nosotros previamente vamos a darnos cuenta qué es lo que realmente queremos, teniendo presente lo vivido en el pasado. Porque miren, lo que nosotros estamos haciendo ahora, eso ya pasó, ya lo hicimos y lo estamos repitiendo, o sea, nos estamos enredando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ley de retorno y de recurrencia. Esas dos leyes solamente nosotros las podemos superar con la revolución de la conciencia, pero no de palabra, sino de obra, haciendo un autoanálisis de los obstáculos que tenemos para la revolución de la conciencia, para poder crear fortaleza y salir de la debilidad de lo que tenemos que hacer. El Padre que está en secreto, la logia blanca y la misericordia y la ley divina, eso lo valora y siempre nos va a dar qué comer, qué vestir y dónde vivir. Y los que no tenemos casa propia, nos dan con qué pagar la renta. Bendito y alabado sea el Cristo. Entonces necesitamos la fe, a eso me estoy refiriendo en este momento. La fe. Porque un gnóstico sin fe es un barril sin fondo, es un vacío. Entonces necesitamos la fe gnóstica. Entonces necesito creer en mí, persona que soy capaz de hacerlo y que tengo mis auxiliares que me ayudan, mi Madre Divina
Kundalini del amor, mi Padre que está en secreto, que es el mismo mi Dios Cristo íntimo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Logos Samael, el Avatar Cristo de la nueva era, los amados maestros de la Iglesia gnóstica de los mundos superiores y los amados maestros de la Logia Blanca que forman el gran círculo para dirigirnos y ayudarnos a nosotros. Entonces yo no me explico cómo hay personas que han estado en la enseñanza y están en enseñanza y dicen que se sienten solos. Eso demuestra que hay un vacío producido por los yoes. Así pues, mis queridos amigos y hermanos gnósticos, que lo que digo lo digo con fuerza, con autoridad y con cariño. Pero nosotros no debemos contaminar los grupos con la pereza que cualquier misionero, instructor o hermano tenga. El que echa para atrás va para atrás, pero no debemos dejarnos arrastrar porque la gnosis no es de multitudes, sino de aquellos que verdaderamente quieren entrar ahora en la búsqueda de una transformación humana y espiritual para unas nuevas creaciones. Cuando nosotros nos vamos transformando, van surgiendo ideas nuevas y somos creativos, porque la idea de nosotros, siendo que somos creados, es que lo que crearon los seres que dirigen a la humanidad, cogamos ese material creado y lo recreamos. Esa es la transformación. Es un proceso de alquimia, es un proceso de revolucionar la conciencia para distinguir lo que es el ego de la esencia, el embrión de alma en nuestro ser, en nosotros. ¿Y cómo vamos nosotros a no darnos cuenta por no tomar la decisión de autoobservarnos? Solo autoobservándonos se despierta la conciencia gradualmente. No le hablo a ustedes como una persona despierta, pero sí les hablo a ustedes como testimonio de que la claridad en el sendero de la iniciación es el despertar de la esencia para ir ganando más valores que nos encontramos en el libro donde lo expone el maestro Samael sobre lo que son la perla seminar, la flor áurea, etcétera, etcétera, que es lo que compone el Bodhisattva. Entonces, si ustedes quieren ser un Bodhisattva que se está levantando, empiecen a despertar la esencia y el embrión de alma. Y lo demás viene por añadidura, porque tú te esfuerzas y tu esfuerzo será recompensado con ayuda, con auxilio de los mundos superiores de conciencia. Pero vuelvo y me regreso al punto de la fe. Necesitamos gnósticos con fe, no gnósticos llenos de duda, de temores. Eso no sirve, estamos mal ahí. Entonces necesitamos pedirle a la Madre Divina, que es una energía que no está aprisionada por nada, y otras partes de nuestro ser que flotan alrededor de nosotros, esperando que nosotros los atraigamos, esas partes del ser, para hacernos más revolucionarios, soldados del Cristo de Acuario y del Cristo universal. Esa es una convicción, pero se necesita también una reconciliación psicológica y espiritual. De manera que para las nuevas creaciones en sí mismo y llegar al punto de partida de una nueva vida o de una nueva existencia, es para nosotros encontrar y comprender el real significado que tiene la vida. El que no encuentra los significados que tiene la existencia, la vida, nunca va a poder ser un estudiante gnóstico.
porque siempre estará enredado por los yoes, por los defectos, por los egos, y con dudas. Voy a ver, voy a pensarlo, voy a ver qué hago, ¿eso qué es? Eso es una mente dispersa, una mente que no está con ninguna dirección. Por eso el maestro Samael y nuestra doctrina del Cristo nos enseña que para empezar a cambiar tenemos que empezar por la mente, porque la mente es la que nos aturde, la mente es la que nos enreda y nos incapacita, porque la mente en el ser humano está enferma. ¿Quién enfermó la mente? Los yoes. Entonces nosotros tenemos que liberarnos de él para que salga una mente como se plantea en la gran rebelión para el gran revolucionario. Descubrir que son 3 niveles de mente. Eso está en la psicología revolucionaria. Pero tenemos que estudiar, porque los misioneros no somos magos ni exorcistas para aclararle todo a la gente. Mire, si el maestro Samael hubiera aclarado lo que aclaramos los misioneros, el maestro Samael hubiera escrito miles y miles de libros, porque todos necesitamos aclaración de la doctrina, porque la doctrina la leemos literalmente, pero la doctrina tiene la doble palabra como la tienen las escrituras sagradas, y no debemos de quedarnos nosotros con las consignas y los axiomas. Esto está bien, es muy bonito, es muy filosófico, pero eso no sirve para la transformación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que tenemos que ser prácticos. Así que, cuando encontramos el real significado de la vida en una forma integral, de cómo vivo socialmente y cómo vivo interiormente, esto es muy importante, porque cada día nos vamos dando cuenta de los obstáculos para el desarrollo de sí mismo e ir adquiriendo la capacidad de pensar. Yo digo que la capacidad de pensar seria es pensar con rectitud. Esa es la manera de pensar correcta, pensar con rectitud y tener un concepto elevado y sincero de lo que es la verdad, porque hay 2 columnas que nosotros debemos, si cabe la palabra, perseguirlas: la verdad y el amor. La gnosis es amor. La gnosis no es solamente una filosofía, una doctrina. La gnosis no es especulativa. La gnosis nos lleva hacia el amor y nos lleva hacia la verdad. ¿Por qué? Porque el amor es el Dios Cristo íntimo. Y el amor es el Creador, el Logos solar, el invisible, el que no vemos, pero aquí está en cada uno de nosotros. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la misión, Él, con su verbo y su palabra, por su boca y por su lengua, dijo: he venido al mundo para que tengan vida en abundancia. Eso no es un juego de niños, no, señor. Eso es una consigna, eso es un decreto que Él da como garantía, que todo aquel que se transforme tiene vida en abundancia. No digamos riquezas materiales, porque hay ricos pobres, infelices, que viven en la miseria. Y hay gentes que tenemos menos y vivimos mejor, porque el vivir mejor es producto de la búsqueda y el encuentro con la paz y la armonía. Yo les estoy diciendo mi sentir, lo que yo siento y lo que transmito
y lo que me gusta hacer, ser un misionero para ayudarme a mí y ayudar a los demás. Ese debe ser un objetivo claro para todos aquellos hermanos que entran al sendero de la iniciación menor, mayor o lo que sea. Pero eso no debe convertirse en una ambición. No. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice: el que quiera ser grande en el cielo, hágase pequeño en la tierra. Y la pequeñez en la tierra es la misericordia. Ser pequeño es ser misericordioso, ser compasivo. Un revolucionario gnóstico debe sentir lo que está viviendo la humanidad. Y de esa forma es como siente la necesidad de buscar a 1, 2, 5, 10 personas y formar un grupo para ayudarlos y para ayudarse uno. Porque uno da, pero el beneficiado no, el que se beneficia es el que recibe. Y no debemos de pensar en otra cosa. Por eso el Evangelio dice, en otras palabras, haz el bien y no mires a quién. Pero sí nos promete que el que hace volver un alma al camino borrará multitud de errores, de pecados, porque tiene con qué negociar con la ley. Y nos enseña la doctrina, que el que tiene con qué, sale bien en los negocios. Eso está en si hay diablo, si hay infierno, si hay karma. Allá lo leemos y luego debemos de llevarlo a la aplicación de la vida diaria. De lo contrario, no es un revolucionario gnóstico de la conciencia. Que nosotros tenemos que dejar de ser pacotilla, de ser baratija. Tenemos que ser gnósticos, emulando a los primitivos gnósticos, a los apóstoles, a un Juan el Bautista, a un Pedro, a un Pablo, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de ser discípulos de ellos. En la emulación a ellos es el ejemplo que nosotros debemos de seguir de vida, porque a ellos las multitudes lo veían como santos, y santos eran. Eran santos porque se estaban purificando y sentían que cada día no era un ser humano, sino un ser espiritual, dispuestos a dar la vida por la humanidad. Y se envejecieron. Y sus arrugas, la sabiduría de haber vivido, de haberse realizado, porque la mayoría de ellos se realizaron. Y los que no, quedaron para la era de Acuario, porque en Acuario encarnarán esos seres a cumplir la misión de América Latina, porque América Latina es el crisol de la revolución de la conciencia. No ahora, porque todavía estamos en la oscuridad de Piscis, pero ya llegó la luz. Ya llegó la luz para que despertemos la conciencia, las enseñanzas del avatar de Acuario. Pero eso tenemos que valorarlo, hermanos. De manera que cada día debemos de darnos cuenta de los obstáculos para el desarrollo de nosotros mismos y lograr una transformación biológica, porque necesitamos cambiar la forma de vida en lo biológico, en lo que comemos, en lo que respiramos, en lo que pensamos. Un gnóstico debe empezar por allí la alquimia y saber que tiene el deber de transmutar las energías creadoras para nacer de nuevo y morir para poder nacer, y para poder servir, morir y nacer. El que no muere en defectos, el que no nace, jamás le va a prestar un servicio a nadie, porque está orientado o conducido por el yo egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El servicio, queridos amigos y hermanos gnósticos, debe empezar por la casa. Ese varón debe servirle a su esposa.
Esa esposa debe servirle a su varón. La gnosis es sencilla, los complicados somos nosotros. Si damos ese ejemplo, nuestros hijos nos van a servir. Y nosotros le vamos a servir a él. Yo doy testimonio que hoy en día yo les soy útil a mis hijos. Pero antes de conocer la gnosis, no tenía esa autoridad. Hoy la tengo, gracias a mi doctrina, que es la doctrina de ustedes y es la doctrina del Cristo, que es de toda la familia, de los gnósticos y no gnósticos. Pero siempre el Cristo estará ahí, aquí y ahora. Esa es la fe que quiero que nosotros vayamos sembrando para salir del atolladero en que nos encontramos en este mundo. Este mundo cada día es más decadente porque nosotros, la humanidad, hemos fracasado. Si nosotros hubiéramos logrado liberación, el planeta se liberaría, pero no, eso no se logró y ya no hay tiempo. Debemos llegar a la conclusión, amigos, hermanos, que la idea central de los estudios gnósticos es nuestro ser interior, que nosotros denominamos esencia o embrión de alma. Cuando nosotros logramos el objetivo de reconocer y descubrir que tenemos yoes, entonces la fórmula es que debemos de hacer un análisis o una reflexión y enjuiciarlo. ¿Para qué me ha servido a mí esto? ¿Para sufrir y dar sufrimiento? No, hasta aquí llegué yo. Voy a ser radical y me voy a entrar por el sendero de la transformación. Eso lo dije al principio y vuelvo y lo repito, porque es definitivo. Y eso es repetitivo, porque está en las obras del maestro Samael. Y un misionero con contundencia de doctrina practicada y enseñada, diría, como dijo el apóstol Pedro a los discípulos: y no dejaré de decir estas cosas mientras que tenga cuerpo físico. Pero hay hermanos que dicen, eso que dice este señor no tiene nada nuevo. ¿Qué esperaba? ¿Magia a través de un video? No, esas son payasadas. Y ya no hay tiempo de payasadas. El tiempo que nos queda es de hacer y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y ayudar a otros para que hagan lo que tienen que hacer en lo correcto, en lo que debe de ser. Pero también tenemos que tener en cuenta que para esta tarea es una tarea voluntaria, espontánea, y que cada día se haga más consciente, y que la única fórmula mágica para el despertar de la conciencia, trabajando la esencia, es la observación y la autoobservación. En la autoobservación viene el verdadero conocimiento propio, porque ya no es lo que leíste, sino lo que has leído, has practicado y has vivido. Entonces no eres un misionero mentiroso, ni eres un estudiante que vas a sorprender a los demás, cuando en la vida práctica no eres lo que estás diciendo. Eso no es ser honesto. Entonces tenemos que luchar todos por ser honestos. La honestidad es un valor de la ética gnóstica, y la ética gnóstica es la revolución de la conciencia, porque la ética gnóstica nos dice: eso no lo haga, sin prohibirlo, sino no lo haga porque vas a fracasar. Esto sí, hazlo, que aquí vas bien. Escuchemos la voz de la doctrina. El que escucha la voz de la doctrina escucha la voz del Cristo.
porque Él es el de la luz y Él es el de la sabiduría. Y si nosotros no hemos logrado encarnar al Cristo, porque eso no es tan fácil, hay hermanos que dicen que encarnaron al Cristo, yo sinceramente les digo que sigo asombrado hasta ahora, porque eso es una grosería para el esoterismo puro, que venga cualquier persona o cualquier pintado en la pared a decir que encarnó al Cristo cósmico. Eso es una estafa para la humanidad. Ese hermano solito está acabando su propio hueco psicológico, físico, porque está haciendo daño, está engañando a las comunidades, engañando a las personas que vienen llenas de dolor y de sufrimiento para decirle que yo soy un Cristo. ¿Qué es eso? ¿Ah? Así no es la doctrina de la nueva era de Acuario, hermanos. No es la doctrina del engaño, sino la doctrina, repito, de la verdad y del amor, y ese debe ser nuestro sendero para poder tocar un poco de lo que se llama felicidad. Así pues, que comprender la vida o la existencia es comprendernos a nosotros mismos. Eso es una conclusión que todos debemos de llegar si queremos avanzar. Si no hay comprensión de la existencia, de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y que si no nos transformamos, mañana va a pasar y es peor, entonces no hemos entendido lo que deberíamos haber hecho y hemos perdido la existencia. Entonces, esto es cuando comprendemos la vida o la existencia, es lo que llamamos el principio y el fin de un revolucionario de la conciencia para el varón y la mujer nueva, transformada, producto y fruto de un proceso de transformación humana espiritual gnóstica, porque hay muchas corrientes que hablan de la transformación, pero falta la formulación. El maestro dice, al ser humano hay que formularle para la mente, y eso es lo que hace la psicología revolucionaria. Debemos comprender la necesidad de ser inteligentes, no desde una mente atiborrada de temores, de dudas, de resentimientos, abrumada por falsas ilusiones, pensamientos que solo llevan hacia el desencanto y no al aprendizaje de vivir. Ese es otro valor que nos presenta la enseñanza gnóstica. La necesidad de nosotros salir de tanta fantasía y llegar a una verdadera inteligencia del ser, no inteligencia del intelecto, porque ya todos esos loros, con el perdón de ellos, sin mencionar a nadie, han desaparecido de las corrientes gnósticas, porque no encontraron de dónde cogerse, porque todo lo buscaron afuera y nada buscaron dentro de sí mismo. Así pues, que es el embrión de alma o la esencia la que nos da la vida o la existencia. Si no descubrimos lo que está embotellado en el ego, que es la esencia o unión de alma, no existimos, porque la existencia es del ser. Eso tenemos que comprenderlo, porque uno dice, yo existo, ¿existo? Analícelo, reflexione y sea serio, si existe o no existe. Si usted es una persona que está despertando en este mundo físico y está dejando de hacer torpezas, es lógico que despierta en el mundo físico,
Y para despertar en los mundos internos hay que despertar es aquí, porque aquí es donde está la escuela de formación, de educación esotérica, revolucionaria. Esto no es cuento que voy a salir en astral porque voy a salir en astral. ¿Por qué? ¿Cuál es el derecho si pasar al mundo astral o salir en cuerpo astral? Es un privilegio de un trabajo de años a través de transmutación sexual sin perder la energía creadora y de muerte psicológica, agarrado, aferrado de la Madre Divina Kundalini del amor. Entonces tiene derechos y el Padre le da a uno los derechos, y esos derechos es lo que se llaman los derechos de canchorrita, de ese varón o esa mujer que viene haciendo esfuerzos en el sendero de la iniciación y que hasta lágrimas ha tenido en el arrepentimiento de haber hecho lo que hizo por ignorancia, y ahora pide perdón. Y ahí está el Señor Anubis, sus 42 ángeles de misericordia para perdonarnos, para ayudarnos por habernos transformado y haber cambiado. Así, hermanos, que esa es la forma como nosotros deberíamos de tomar la existencia. Lamentablemente, la seriedad en el trabajo está encarcelada, embotellada en el ego, que es la esencia o el embrión de alma. Esto es repetitivo en los libros, por los misioneros, pero es una necesidad. Alguna vez me decían a mí aquí en el Ecuador, cuando empecé a entregar la enseñanza, oiga, hermano Palomino, usted no habla y no del yo. Digo, ¿y de qué más vamos a hablar ahora? Tenemos que hablar de los yoes, porque los yoes son los errores, son los defectos, hermano. Y si usted sigue así, usted pronto va a desaparecer de aquí de primera cámara. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque una vez le dije al maestro Garga Guccini, maestro, hay una buena cantidad de personas en primera cámara. Digo, qué bueno. Bueno, pero si te queda el 3%, puedes estar contento y feliz, porque el 97% se lo lleva el diablo. Así digo. En otra anécdota, el misionero que me consagró como sacerdote en aquella época, y que después me ungió el maestro Grauchinis como arzobispo de la iglesia gnóstica, él tenía una capacidad de reunir gente, como muchos hermanos allá en Europa y en Latinoamérica y en España y todo aquello, llenan la sala y todo aquello, ¿no? Entonces, este hermano tenía esa capacidad, pero cuando tenía 100, le mandó a decir al maestro Samael, maestro, le comento que tengo 100 personas en la primera cámara, me alegro y te felicito. Después volvió y le escribió a México, se llamaba Samuel Restrepo, un gran iniciado, un hombre alquimista. Entonces fue el primer discípulo del maestro Samael en la sierra como misionero para salir al mundo a predicar el evangelio. Fue mi instructor, que me habló a mí, que uno tenía dos almas, el alma divina y el alma humana, y que estaba el Cristo. Él me habló de eso, pero yo en ese tiempo, sinceramente, lo recibí, lo escuché, pero yo no lo entendí. Bendito Dios y Samael hoy en día. Entonces, volvió y le escribió, y volvió y le dijo, y a lo último le mandó a decir, maestro, ¿sabe que todos los que habían desaparecieron de la primera cámara? Entonces el maestro Samael le contestó y le dijo, pues debes dar gracias a que quedaste tú, Samuel. Eso me lo contó el mismo misionero a mí. Y él me daba esos ejemplos para que usted, señor Palomino, no se vaya a desanimar
cuando le llegue gente y le queden pocos. Observen ustedes que los grupos gnósticos son pequeños, pero esperamos que esos grupos pequeños sean de una calidad humana, espiritual, ejemplar de la vida. Eso se quiere, eso buscamos. Así pues, hermanos, que con todo respeto a mis amigos, los quiero llamar a una reflexión, y lo hago como misionero de mi Señor el Cristo vivo, que enseño y aclaro su evangelio en el proceso de despertar la capacidad de disfrutar de la esencia a través de la conciencia. Ha sido para mí de mucho agrado aquí en mi domicilio, como si estuviera en una primera cámara o en una segunda cámara, pero aquí estoy acompañado de mi esposa sacerdotisa, que es Isis. Ella es mi auxiliar para hacer estos trabajos. Bueno, como también no puedo dejar de mencionar a la mascota. Es un husky siberiano y esa es la familia aquí de nosotros, porque ya los hijos crecieron, se desarrollaron, tienen sus familias. Ya los nietos me dieron bisnietos, de manera que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? ¿Ah? Comparto con ustedes esa parte de mi vida privada. Un saludo para todos, un abrazo, que el Dios Cristo íntimo los cuide, los ilumine, los guíen y ustedes permitan ser discípulos de Él. Paz inverencial, hermano.